Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente nos encontramos a través de este medio. Es una bendición nuevamente poder estar con ustedes. Vamos a orar para dar inicio a esta reunión especial. Espero que ahí en casita usted esté de lo mejor dentro de lo que cabe en el Señor, ¿verdad? Porque las cosas afuera están difíciles, pero usted y yo debemos de proclamar las cosas positivas, porque Dios es un Dios positivo y Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Qué le parece si hacemos esta breve oración para iniciar? Prepárese ahí con su familia y oramos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias a usted y también le damos la gloria y la honra a su nombre. Estamos en esta noche de jueves para estar en un tiempo de ministración, en un tiempo de adoración y un tiempo de búsqueda de tu presencia. Gracias, Padre, porque podemos nuevamente estar aquí con vida, respirando, y podemos vernos unos a otros. Padre, gracias porque la bendición es grande de parte suya. Nos quedamos en este tiempo de reunión. En el nombre poderoso de Jesús, prepara nuestros corazones en esta hora para recibir, para ser motivados, para recibir aliento, para recibir fortaleza y para recibir principios que nos siguen ayudando a afirmar nuestra fe y confianza en usted. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿Qué le parece, mi hermano, si en este momento usted se prepara ahí con la familia? Prepárese con cada uno de su familia ahí y vamos a entonar un canto de adoración, una adoración que a continuación vamos a escuchar. Y ahí van a estar las letras, ponga atención a la letra y cantemos todos juntos. Cantemos siendo dirigidos a través de esta pista que a continuación vemos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Todos juntos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz.
porque sé que estás obrando, Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Confía mi corazón, ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Qué bueno es el Señor. Damos gloria a Dios después de este tiempo de adorarle, después de este tiempo de rendirle, este tiempo de adoración. Vamos a entrar al tiempo de la palabra. No vamos a esperar más tiempo. El tiempo de oración por las necesidades lo vamos a hacer al final, ¿verdad? Lo vamos a hacer después de predicar la palabra. Hoy quiero comenzar a través del estudio que estamos llevando en el libro de Daniel, y hoy nos corresponde al capítulo 4 del libro de Daniel. Vamos a entrar entonces. Quiero que prepare su Biblia, quiero que tome su Biblia ahí en el libro de Daniel, capítulo 4, y vamos a estar estudiando entre los versículos del 1 al 19. Así es que prepare su Biblia, Daniel, capítulo 4, versículo 1 al 19. Vamos a estudiar, hermanos, otra experiencia que vincula nuevamente al profeta Daniel. Nada más que en esta ocasión vamos a encontrar, hermanos, que los versículos con los cuales comienza la escritura del capítulo 4, el interlocutor o el que está describiendo la historia no es Daniel, sino que es el mismo rey Nabucodonosor, ¿verdad? Encontramos ahí, hermanos, que en este tiempo había transcurrido entre los capítulos 3 y el capítulo 4, más o menos habían transcurrido unos 30 años. Estamos hablando de que Daniel ya contaba con aproximadamente 50 años y el rey Nabucodonosor ya era una persona de avanzada edad. Esto al rey Nabucodonosor le estaba preocupando, le preocupaba tanto lo que iba a venir en el futuro, que iba a ser de su descendencia, que iba a ser de su reinado, que iba a ser de toda la gloria que él como rey había logrado en su imperio. Y esto lo va a llevar, hermanos, a tener una experiencia nueva, otro sueño en el cual nuevamente vamos a ver involucrado al profeta Daniel, entrando en lo que es el terreno de la interpretación. Pero esta experiencia, hermanos, tenemos que tener muy pendiente. ¿Por qué? Porque esta experiencia nos va a dejar a nosotros esta noche una lección muy maravillosa. Una lección nuevamente que tiene que ver con la adoración. El tema, vamos a ver, más que todo, tiene que ver, quiero hablar sobre un tema que es la práctica del politeísmo. Y cuando hablo del politeísmo o alguien que es politeísta, hermanos, el politeísmo es la doctrina que enseña el adorar a muchos dioses, adorar a varios dioses, ¿verdad? Y esas prácticas, hermanos, aunque usted no lo crea, de manera sutil se han entrado a nuestros hogares, y de repente la mayor parte de personas, hasta personas que visitan iglesias evangélicas, todavía siguen practicando la doctrina de la adoración a varios dioses. Y usted se va a dar cuenta en el transcurso de la enseñanza que podría ser que usted haya caído o esté cayendo en este momento en la práctica de la adoración a varios dioses. Ese es el mensaje central de esta enseñanza de este jueves. Queremos hablar del politeísmo, esa práctica de adoración a varios dioses. Y usted se va a dar cuenta que Nabucodonosor era especialista para esto. Era especialista, era un hombre que adoraba a varios dioses e incluso adoraba al mismo Dios que Daniel adoraba. Por los politeístas así son, para ellos adoran a Dios y adoran a un montón de dioses también. Pero quiero ver lo que dice el versículo 1, por favor, del capítulo 4. El versículo 1 dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Oiga las palabras de este varón,
Oiga las palabras de este rey, parece que está hablando un cristiano. Las palabras vienen directamente de este rey Nabucodonosor, hermanos, que es el rey de Babilonia. Y estas palabras luego Daniel las va a transcribir en su libro, las va a poner ahí. Pero luego fíjense ustedes cuál era el mensaje que el rey más poderoso de la historia, de la historia que quiere transmitirle a todos los de su momento. Bueno, dice en el versículo 2, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Mire qué tremendo. Este varón está reconociendo, fíjense que al estar estudiando el libro y al leer el contexto, al leer todo completo el capítulo y ver lo que pasa en el sueño y ver, este rey, hermanos, es el tipo de persona que cuando necesita el socorro del Dios verdadero, adulan y comienzan a decir, no son adoraciones, no son alabanzas reales, sino que son adulaciones, son expresiones que a la vez usted y yo como creyentes sabemos que son ciertas porque Dios es sempiterno, porque Dios es todopoderoso y porque Dios hace maravillas. Pero las personas politeístas generalmente tienen su Dios de base, su Dios su Dios central, su ídolo, su Dios al cual adoran. Pero en realidad no adoran a un Dios verdadero, no adoran a Dios, sino que a Dios lo tienen como un Dios más. Y lo tienen ese Dios como ese Dios de emergencia, porque dentro de la conciencia y en lo inconsciente de ellos saben que sus dioses son inútiles, que sus dioses son incapaces y que no tienen poder, y que solo hay un Dios al que deben de adorar y que ese sí tiene el poder para hacer el milagro. Pues en este caso, en este versículo 2 yo encuentro a un rey que está otra vez angustiado, con un sueño que le trajo mucho problema, con un sueño que le trajo mucha preocupación y que nuevamente se encuentra con la limitante que sus sabios, que sus entendidos en la materia no le pueden dar la respuesta a este sueño. Él ya sabe a quién tiene que ir. Entonces, un hombre con una creencia y una práctica del politeísmo arraigado en el caso de Nabucodonosor. Encontramos a un hombre que tiene sus estatuas, encontramos a un hombre que tiene sus ídolos, encontramos a un hombre que durante todo su tiempo normal, donde él está logrando sus cosas personales, sus sueños, sus metas, está adorando a su ídolo, está adorando a su Dios, está adorando a sus imágenes. Pero cuando le viene un momento de dificultad, como el que estamos viviendo en este momento, el politeísta sabe que Dios tiene el control de las cosas y ahí tiene a su Dios al cual adora de manera permanente, pero este momento está buscando la colaboración en los que tienen el verdadero Dios. Y están sabiendo que los que tienen el verdadero Dios tienen una respuesta, pero ellos no van a desistir de ese Dios que durante toda su vida han adorado y que después de que pase la pandemia van a seguirlo adorando porque esa es su naturaleza. Su creencia es que todos los dioses tienen poder y que a todos los dioses se deben de adorar y que a todos los dioses se deben de servir. Eso no es así, hermanos. Hay un solo Dios al que usted y yo le debemos adoración, al que le debemos sujetar nuestras vidas y entregarles nuestro corazón. ¿Por qué lo digo esto? Porque es el que ha creado todas las cosas, porque es el dueño del universo, porque es el dueño de la vida, porque es el que nos hizo. Dice allá en el libro de Hechos, capítulo 4, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, que solamente es Jesucristo el que puede salvar. O sea, no hay otro medio, no hay otra persona, no hay otro camino, no hay otra manera, solamente es a través de Cristo Jesús. Y la gente politeísta no entiende esto. Adoran aquí, adoran allá, cualquier aparición, cualquier imagen que se les presente, cualquier situación que se venga, la van a adorar porque ellos no tienen como base en su corazón el gobierno de Cristo y el gobierno de Dios en su vida. Yo sé que es un poco duro esto que estoy diciendo para algunos, pero es la realidad. Yo no voy a mentirle, yo no voy a engañarle. Si usted sigue adorando muchos dioses, usted no va a lograr
encontrar paz en su corazón y no va a lograr alcanzar la salvación, porque no hay otro nombre en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Entonces usted tiene que buscar a Cristo Jesús, pero tiene que ser serio, tiene que ser formal y no tiene que ser un adulador que cuando necesita de Dios habla cosas bonitas de Dios, habla cosas especiales de Dios, pero en su corazón usted no le adora de verdad. Entonces fíjense qué interesante, este varón es un hombre politeísta, uno que cree y adora a varios dioses, habla cosas maravillosas de Dios cuando le conviene, habla cosas maravillosas de Dios cuando lo necesita, pero cuando ya deja de necesitarlo, ya se olvida del verdadero Dios y comienza a adorar a su Dios. Y ya se lo voy a mostrar a la luz de la palabra, porque le digo, hay 3 reconocimientos que este rey hace. Ya va, en estos 3 reconocimientos, Nabucodonosor va a hablar de Dios, o ya ha hablado de Dios en 3 ocasiones diferentes. En el capítulo 2, versículo 47, él dice estas palabras: el Dios de Daniel es Dios de dioses y Señor de los reyes, revelador de los misterios, revelador del misterio. En el capítulo 2, versículo 47, está reconociendo que Dios le ha satisfecho una necesidad, la necesidad de revelarle un sueño. Y como le reveló el sueño, entonces ese Dios es maravilloso. Pero ¿qué pasó días después? Nabucodonosor viene y comienza a construir una estatua para que todo el mundo lo adore y que dejen de un lado a Dios, e incluso castiga a 3 de los cristianos porque ellos decidieron no adorar a Dios. ¿Cómo es eso? Si Dios es revelador de los sueños, si Dios es todopoderoso, ¿cómo es eso entonces que en determinado momento, cuando la necesidad se suple, abandona al Dios verdadero y se va a buscar y formar una estatua para adorarla, para servirle, y que todos tenían que adorarle? Pero luego lo encontramos el segundo reconocimiento. Dice, mire lo que dice en el 3, 28 al 30: no hay Dios que pueda librar como Jehová, Dios de Israel. Cuando Mesach, Abednego y Sadrach salen del horno y salen intactos, y dice que no se sintió olor a quemado, ni un cabello, ni nada de eso, mis amados hermanos. Entonces dice que el rey dice estas palabras de Dios, dice que no hay otro Dios. Dice, mire, fíjense qué interesante, no hay Dios que pueda librar como Jehová, Dios de Israel. Nuevamente hay un milagro, hay una acción potentosa de Dios, se manifiesta la gloria de Dios y él ve el milagro y reconoce al Dios. Pero vuelvo y repito, él no ama a Dios, no vive para Dios, no está entregado a Dios. Él tiene su Dios a quien adora, y vamos a ver más adelante. Luego en el capítulo 4, verso 2 dice Dios Altísimo, que en el hebreo es el Elión. Cuando hablamos de Dios como Elión en el hebreo está diciendo que Dios es arriba y que Dios es abajo, o sea que no hay nada más arriba y que no hay nada más abajo. Mire qué maravilloso, eso él lo está reconociendo, es el Dios Elión, o sea el Dios que está por encima, el Dios que está por bajo, que no hay nada más arriba y que no hay nada más abajo, que solo está él donde quiera, allá arriba y abajo. Dios es en todo lugar. Qué maravillosas palabras, son la verdad. Es cierto, Dios es el revelador. Es cierto, Dios, no hay otro Dios como nuestro Dios. Es cierto que Dios es altísimo, arriba y abajo, está en todo lugar. Tiene capacidad de estar arriba y abajo y no hay nadie más de allá arriba de él. Es una realidad. El problema es que él no lo está sintiendo de corazón. Él lo mira porque es sorprendido por el milagro. Y ahora en el capítulo 4, verso 2, estas palabras lo está diciendo porque nuevamente está necesitado de que Dios le haga un milagro. Entonces, las personas que ahora adoran a varios dioses van buscando que le solucionen la necesidad. Y cuando sus dioses no le solucionan su necesidad, corren y saben que hay un Dios que es capaz de hacer lo imposible, porque para el Dios suyo y mío no hay nada imposible, y a ese Dios es que tenemos que adorar. Cada persona que adora a otros dioses se vuelve un enemigo de Dios, ofende a Dios, porque a Dios no le agrada que se le dé adoración a todos los dioses. Usted tiene que convertirse a una adoración genuina, a una adoración al Dios verdadero. Usted tiene que abandonar esa adoración politeísta de estar adorando varios dioses, tener un Dios aquí, tener un Dios acá. El diablo es tan astuto que ha colocado dioses por todos los lugares del mundo, en cada ciudad, en cada país. Usted va a encontrar que hay un Dios al que tiene que adorar.
Nosotros tenemos a un solo Dios y ese Dios está en todas partes. No necesitamos colocar dioses diminutos o dioses minúsculos o dioses dependientes, no, porque hay un solo Dios y ese Dios va conmigo al baño, ese Dios va conmigo al supermercado, ese Dios va conmigo en la carretera, ese Dios va conmigo en el problema, ese Dios está conmigo en las buenas, ese Dios está conmigo en los momentos difíciles. Entonces el Dios que usted y yo tenemos no está limitado a nada, no está limitado a un espacio físico. Él irrumpe en cualquier lugar porque Él es eternamente, porque Él es poderoso y porque Él es omnipresente también. Él está en todo lugar, Él no tiene limitantes. Hay personas que quieren adorar dioses que tienen limitantes. Que tienen que cargarlos, que tienen que andarlos, que tienen que asearlos. Mi Dios se hace él solo, mi Dios se mueve él solo, mi Dios tiene poder él solo. Él no necesita que usted y yo lo movamos. Él se mueve porque Él está en todo lugar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Estas tres cosas, hermano, esto no quiere decir que Nabucodonosor había reconocido a Jehová como su Dios. En el capítulo 8, hermanos, ahí en el capítulo 8, en el capítulo 4, en el versículo 8, él va a decir que tiene de base o que tiene como su Dios a uno de sus dioses, ya que también se refiere a Baal y a Baal, que era el Dios al que él adoraba. Hermanos, ¿cuántos Baales estarán construidos en nuestros hogares? O sea, ese otro Dios que estamos adorando. Hermano, tengamos mucho cuidado. El único que se merece adoración se llama Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Dios al que usted y yo debemos adorar. Deuteronomios, la Biblia declara y prohíbe, hermanos, que se adore a otros dioses. En Deuteronomios 4:39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Por qué tienes que adorar a otro Dios, hermano? ¿Por qué tienes que rendirte y postrarte y adorarle a otro Dios? Si nuestro Dios es suficiente y verdadero y Él exige que nuestra adoración sea para Él. Aprendamos de Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos prefirieron la muerte antes de rendirse a un ídolo, antes de rendirse a una estatua, a una imagen y adorarla. Para ellos lo importante era adorar a Dios y no había nadie más. Y ellos fueron claros y enfáticos con el rey: oh rey, mira, no importa lo que tú decidas, pero no te vamos a adorar lo que tú nos has mandado a adorar y no vamos a obedecer ese mandato, porque primero nosotros obedecemos a nuestro Dios y solamente a Él adoramos. ¡Wow! ¡Qué palabras esas, mis hermanos! En Isaías 45:6 dice: para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. O sea, palabras claras de Dios. No hay más. Usted no puede adorar a muchos dioses. Usted no puede adorar a dos dioses. Usted no puede adorar no. Usted tiene que adorar y vivir completamente su vida de adoración solamente a Dios. Y no solo en las buenas, sino que también en las malas. Este rey tenía la mala costumbre que cuando se le solucionaba un problema reconocía a Dios, pero luego se alejaba de Dios, luego se olvidaba de Dios y luego ofendía a Dios porque él tenía su propio Dios, el Dios Baal. Usted no tenga su propio Dios, tenga cuidado que cualquier cosa lo esté apartando de Dios y alejando de Dios, porque usted tiene otro Dios a quien adorar y que solamente cuando necesita de Dios corre a Dios a buscarlo para que Dios le solvente, pero después sigue con sus dioses adorando. Usted tiene que tener cuidado porque sabe, por otro lado, no vemos en el rey una actitud de sumisión a Dios, al Dios de Israel. Mire que la Biblia nos enseña que la relación con Dios debe de ir acompañada de obediencia y no quedarse solamente con una confesión. Pues mucha gente puede hablar con la boca y decir yo creo en Dios. Yo conozco infinidades de personas que hablan lindo, que hablan bonito de Dios, pero no lo obedecen, pero no viven en obediencia para Dios. Viven una vida completamente en desobediencia, desagradando a Dios. Su rutina normal es vivir desagradando a Dios, es vivir adorando a otros dioses, adorando a los dioses de su propio vientre, adorando a los dioses de vanagloria, adorando al Dios dinero, adorando al Dios fama, adorando al Dios que se constituye en ataduras de vicio y cosas así. Hermanos,
Qué tremendo que la gente cuando tiene necesidades corre buscando a Dios. Pero sabe, las relaciones no es solo de hablarlas, las relaciones es de acción y es de obediencia. Bien dijo el Señor Jesús en Mateo 7:21, dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claro, mi hermano. Ahí no hay otra. Dice, no todo el que anda hablando diciendo, sí, yo creo, sí, Dios, sí, Señor. No. Es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted y yo tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios, vivir para nuestro Dios. Luego, hermanos, encontramos nuevamente el sueño y la interpretación. Y a continuación, hermanos, leemos con detalle el sueño, tal como Nabucodonosor lo narró a Daniel. Y miren, como que Dios llega a un momento, no de cansarse, pero como que Dios llega el momento de decir, bueno, hasta aquí nomás. Vamos a poner las cosas claras. En la primera experiencia hay una interpretación del futuro, que va a lo que va a suceder con los reinos, incluyendo que la cabeza era el Nabucodonosor, el reino de Babilonia. Y de ahí los demás reinos describe hasta llegar al reinado de Jesús en el milenio y el reino eterno. Pero luego, hermanos, va a aparecer un nuevo sueño. Y este sueño ya es un trato de Dios directamente con el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor se ha burlado de Dios. Nabucodonosor ha dicho cosas hipócritamente. Nabucodonosor ha establecido adoración y ha dicho, van a respetar a Daniel, van a respetar a estos tres muchachos, a Sadrach, Mesach y Abednego. Si alguien se mete con el Dios de ellos, va a haber juicio sobre ellos. Pero él no está agradando a Dios de manera verdadera. Y sabe, este sueño, por eso en los últimos versículos, y en el versículo creo 19, Daniel está horrorizado de la interpretación que él tiene que darle al rey. Y Daniel está horrorizado porque lo que le va a decir al rey podría ser que desencadenara un odio y hasta la muerte para el mismo Daniel, provocada por el mismo rey. Porque lo que le va a decir Daniel a Nabucodonosor no es nada fácil. Y saben, mis hermanos, hoy no creo que dé la interpretación del sueño, pero quiero quedarme en el relato del sueño. Miren los versículos 10 y 12, por favor. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Un sueño fantástico en sus primeras partes. Un sueño maravilloso. Esa es la gloria del hombre. La gloria del hombre dice que debe de vivir bien en esta tierra para estar conforme. Pero la gloria del reino, hermanos, habla allá en las bienaventuranzas que hay que pagar precios muchas veces muy altos para poder heredar la vida eterna, donde sí realmente se disfrutará. Este varón, este rey, hermanos, estaba tan, tan tocado por su propia gloria, que su propio ego, su propio orgullo, su propia fama, su propio deseo de querer más gloria, lo llevó a vivir noches de tortura, a no dormir en paz. Es lamentable que las personas a veces entre más tienen, más quieren. Y se olvidan de Dios y comienzan a construir sus propios reinos y comienzan a construir sus propios palacios. Y al construir sus propios palacios de comodidad, tal vez no tengan cantidades de dinero enormes, pero viven unas comodidades y con tal tengan el dinero para pasear, el dinero para viajar, el dinero para divertirse, se olvidan de Dios. Y para ellos eso es lo fantástico. La gloria que se muestra en estos dos versículos era la gloria que Nabucodonosor estaba disfrutando. Pero no estaba contento con eso. Él tenía que recibir y estar más tranquilo, disfrutar de lo que tenía. Pero no, él tenía pesadillas en la noche, él dormía tranquilo. Y dentro de estas noches de dormir y pesadillas, donde ponía su cabeza en la cama, dice, ahí tuvo este sueño donde Dios le va a botar toda su gloria y toda su majestad. Hermanos, ¿cuántos de nosotros vamos a la cama y realmente dormimos tranquilos, sosegadamente, alegres y agradecidos con lo que logramos tener en el día? ¿O nuestras noches son de pesadillas, de pesadez, de intranquilidad, de satisfacción?
Cuando Dios siempre nos está dando lo que necesitamos. Hoy estamos respirando, hoy nos estamos viendo, hoy estamos hablando. Y podría ser que al irnos a acostar estemos insatisfechos, viendo que todo lo que Dios ha hecho todo el día, debiéramos de valorarlo y reconocerlo para enfrentarnos a otro nuevo día, al siguiente que viene, de la manera más tranquila, confiando en Dios. Pero a veces la necesidad de tener más cosas, comodidades, nuestros dioses que nos demandan nuestra adoración, y olvidamos al Dios que lo único que pide es un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, que Él no lo rechaza. Es lamentable. Este rey, hermanos, nótese que la copa del árbol que llegaba hasta el cielo, sin duda, hermanos, esta imagen que se le crea en el sueño al rey Nabucodonosor nos trae como recuerdos la torre de Babel. Yo creo que Nabucodonosor estaba soñando lo mismo. ¿Y sabe cuál es lo tremendo del caso? Es que esa torre, hermanos, fue construido en el mismo lugar donde estaba la capital de su imperio, del imperio babilónico, del imperio de Nabucodonosor. Ahí mismo, ese espíritu como que estaba ahí. Ese espíritu de la gloria, ese espíritu del querer más, ese espíritu de llegar y ser más grande que Dios, ese espíritu de pensar mejor, o dicho, tener mejores logros a pesar de que Dios no esté de acuerdo. Hermano, es mejor tener poco, pero con la gracia de Dios, a tener mucho, abandonando la gracia de Dios. Es mejor tener lo necesario con el sabor de que viene de parte de Dios, a tener muchas cosas sin tener el sabor que viene de Dios. Dice la palabra que la bendición de Jehová no añade con ella tristeza. La bendición de Dios trae muchos beneficios a nuestra vida. Con lo poco en Dios podemos hacer mucho. Con 2 podemos hacer 4. Con 5 podemos hacer 10. Porque en Dios tenemos ese recurso maravilloso de la mano interventora poderosa de nuestro Dios. Pero sabe, cuando usted y yo somos ávaros, cuando usted y yo somos egoístas, cuando usted y yo somos inconformes, cuando usted y yo no estamos satisfechos con lo que Dios hace, siempre estamos queriendo buscar más, y en esa búsqueda caemos en la adoración del ídolo dinero, del Dios dinero, del Dios. Las personas no necesitan tener millones de dinero para adorar a Dios dinero. Pueden tener poquito y pueden vivir adorándolo. ¿Por qué? Porque dependen de ello. Hermano, este tiempo que vivimos nos muestra que si usted y yo no dependiéramos de Dios, ya estuviéramos muertos. Pero como usted y yo dependemos de Dios, Dios nos va sustentando conforme pasan los días, conforme pasan los años que Él nos ha dado para vivir en esta tierra, porque Él sabe cuáles van a ser los días, cuántos van a ser los años. Ni usted ni yo lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Entonces, hermano, es interesante. Miren que los sabios de Babilonia no pudieron, hermanos, interpretar este sueño. Vea usted los versículos 13 al 17, vamos a leer. Vi en la visión desde mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendiendo del cielo, y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y construye sobre él al más bajo de los hombres. Y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Mire, hermano, toda la gloria. Hay un versículo anterior en el capítulo 2 que Dios le dice que es Dios el que le ha dado la gloria a Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor no reconoció que era Dios el que lo había hecho famoso. Usted y yo, ¿sabe, hermanos? Usted y yo, ¿quién nos ha hecho famosos? Nos ha hecho famosos nuestro Dios. Dios nos ha dado un lugar. No valíamos, Dios nos ha dado valor. No teníamos, Dios nos ha dado un valor. No andábamos por buen lugar, Dios nos ha puesto en lugares celestiales, lugares de pasto fresco. No valíamos. Vale la pena que usted y yo reconozcamos que cada cosa que hacemos y tenemos es porque Dios nos la ha dado a cada uno de nosotros. No olvidemos eso. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios,
que el que se humilla va a ser exaltado y que el que se exalta va a ser humillado. Es preferible humillarme delante de la mano de Dios para que Él me levante, para que Él me restaure, para que Él me haga valer y reconociendo siempre que Él es el dueño de todas las cosas. Dios va a darle una lección y nuevamente, hermanos, los sabios no tienen respuestas para el rey. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Dice Proverbio 25:2, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. El rey no se queda quieto, él quiere investigar la situación. Sus sabios no tienen respuesta y él ya sabe dónde tiene que ir. Él sabe dónde va a ir. Dice Daniel capítulo 4 verso 18, dice lo siguiente: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, que es Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Mire, vuelvo y repito, hay una necesidad, recurramos al Dios de Daniel. Mientras no había necesidad, todo estaba bajo orden, conforme el poder de él, dependía de todos sus sabios, dependía de su gente, dependía de su Dios Baal. Allá llevaba a sacrificarle animales, allá llevaba a sacrificarle riquezas, allá llegaba a adorar a su Dios Baal, como hace todo mundo, adorando a sus dioses, sirviendo a sus dioses, que son inútiles, que no tienen la capacidad de nuestro Dios, que no tienen ese poder que Dios tiene, porque no tienen poder, porque no hay Dios, solo hay un solo Dios. Los hombres le han dado nombre de Dios a esos dioses que adoran, pero ellos no son dioses, son inanimados, son muertos, no tienen capacidad, pero el Dios suyo y mío es vivo, vive desde siempre y para siempre. Él es el principio y Él es el fin. Entonces me llama la atención y me molesta un poco, porque por muchas razones, las maldiciones que vienen a los pueblos, a las naciones, que vienen sobre pueblos y naciones, sobre gobiernos, sobre países, tienen que ver por ese tipo de adoración que se le da a dioses que no es nuestro Dios. Y por eso Dios permite muchas veces que vengan tantas cosas sobre las naciones, porque han olvidado a Dios y han ido tras dioses paganos, tras dioses inanimados, tras dioses muertos, y a Dios le desagrada ese tipo de actitud, una actitud de adoración idólatra. Dios no le gusta que haya una adoración que no vaya a Él. La adoración es solo para Él. Y el ser humano lucha y el ser humano pelea. El mismo pueblo de Israel durante todo su peregrinaje fue una lucha incansable de que siempre querían adorar a otros dioses, que siempre querían construir otros dioses para adorarlo. Y Dios los castigaba y Dios permitía que o mandaba castigo sobre ellos. Hermano, por eso muchas naciones y muchos pueblos caen en maldición, porque su vida es de adorar a otros dioses que no es a nuestro Dios, y Dios permite que sucedan cosas. Pero sabe, usted y yo como hijos de Dios debemos de saber que nuestro Dios al que adoramos tiene control de todas las cosas. Dice que llegó donde Daniel: tú sabes, le dice a Daniel, tú puedes interpretarme, porque estos muchachos no saben nada, pero en ti está el espíritu de los dioses santos, dice. Mire, nuevamente reconociendo a Dios, pero repito, no porque tenía una relación con Dios, sino porque era un politeísta, uno que adoraba a muchos dioses. Hermanos, es interesante. Sin embargo, hermanos, en esta ocasión la situación no era nada fácil. Y mire el versículo 19 con el cual voy a terminar. Entonces Daniel, dice, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: oiga estas palabras: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Daniel estaba con miedo. Lo que tenía que decirle era fuerte. ¿Sabe por qué era tan poderoso y fuerte? No era tan complicado. Lo de la imagen, lo de la estatua allá de la interpretación era menos complicado para Daniel, porque no iba directamente al ego del rey. Esta interpretación de este sueño iba directamente al ego, directamente al orgullo, directamente a la persona de Nabucodonosor. Y sabía Daniel que al interpretarle, este rey podía emprender odio contra él y hasta matarlo. Pero Daniel tenía que dar
Amados hermanos, Daniel no se turbó porque no hubiera recibido la interpretación del Señor, sino por la dificultad que tenía de transmitirle al rey un mensaje que era fuerte y no muy grato. Lo que Daniel tenía que decirle al rey no era nada fácil. Hermanos, como cristianos y predicadores, hay momentos que son difíciles para decirle a la gente la realidad. Y puede quedarse uno sorprendido y puede quedarse uno allí con temor, con miedo o hasta con cuidado. Pero cuando Dios manda que tengamos que decir la verdad, vamos a tener que decirla, aunque tengamos que perder amistades, aunque tengamos que perder hermanos en las iglesias, aunque tengamos que perder líderes, aunque tengamos que perder compañeros. Pero sabe, mi hermano, Daniel no se iba a quedar ahí. Daniel le iba a decir la interpretación. Pero lo sorprendió porque lo que él estaba viendo era algo fuerte. Y no iba a ser por días lo que Nabucodonosor iba a pasar. Iba a ser 7 tiempos, dice la Biblia ahí. Entonces, amado hermano, usted y yo tenemos que aprender algo. Tenemos que aprender que cuando hay que decir la verdad, si es dentro del marco de la palabra, hay que decirlo con amor, hay que decirlo con respeto, porque Daniel no irrespeta al rey, porque Daniel se queda quieto, porque Daniel se queda atónico por 1 hora, casi 1 hora. El rey le manda y le dice, no te quedes turbado, dime el sueño y dime la interpretación. Ay, rey, lo que tengo que decirle no es nada fácil, rey. Es algo tremendo. Yo no se lo deseo a usted. Yo se lo desearía al peor de sus enemigos, pero a usted no, rey. Lo que va a pasar con usted. ¿Saben, hermanos? A veces le toca a uno de consejero decirle a alguien frente a frente las cosas que se aproximan por la actitud o por los deseos o por la forma. Y a veces esas personas se sienten mal, molestas e incómodas. Pero cuando uno dice algo que está aprobado, fortalecido y amparado por Dios, el futuro y el tiempo futuro le da la razón a uno. El futuro y el tiempo que viene después le da la razón. Y uno siente que cumplió con obedecer a Dios en darle el mensaje a esa persona. Esta noche yo he cumplido dándole el mensaje a usted, diciéndole que no tiene que tener otros dioses, que tiene que abandonar la adoración a otros dioses, que al único Dios que usted tiene que adorar se llama Jehová de los ejércitos, recibiendo a Cristo en su corazón y teniendo a Cristo como el Señor de su vida. Ese es el Dios que adoramos, al Cristo de la gloria, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un mismo, a ese Cristo que gobierna nuestro corazón, a ese Espíritu Santo que nos guía y nos consuela, a ese Dios Padre que ha creado, que nos ha formado, que nos ha hecho desde el vientre de nuestra madre. Nosotros tenemos que adorar a un Dios verdadero, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tenemos que andar adorando a otros dioses de ningún tipo, porque no hay otros dioses, solo hay un Dios, Jehová de los ejércitos, Jehová que encierra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es nuestro Dios, al que usted y yo debemos de adorar. No vamos a adorar a otros dioses. Si usted sigue adorando a otros dioses, usted sigue alejado del Dios verdadero, y por más que hable bonito del Dios de los cielos, del Dios eterno, usted no tiene una relación con Dios. Usted tiene que cortar su relación de adoración a otros dioses que no tienen vida, y venirse y adorar al Dios verdadero, a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Dios, Jehová de Israel, el Dios de Israel. Él es el Dios que usted tiene que adorar, y abandonar la adoración de otros dioses y quitarse de su cabeza esa necesidad, quitarse ese criterio. No existen más dioses, solo hay un Dios. El que adora a varios dioses no tiene una relación con nuestro Dios. Y la otra cosa importante es que usted y yo debemos de entender y comprender es lo siguiente: que dentro de esta práctica, y que el próximo domingo hablaré, o próxima reunión o próximo mensaje que prepare o que vemos, hablaremos de la interpretación y de la sentencia al rey, y de lo que sucedió por el orgulloso corazón que Nabucodonosor tenía, lo que a él le pasó. Y ahí aprenderemos una lección importante de lo que sufren las personas por amar a otros dioses, amarse a sí mismo y dejar de amar a Dios, amar su ego, amar su orgullo, su fama, su poder. Mi amado amigo, mi hermano, yo te invito que te vengas a adorar al Dios verdadero. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y pídale perdón a Dios si usted lo ha traicionado, si le ha sido infiel a Dios,
si usted le ha dado la espalda y ha adorado a otros dioses. Cuando Moisés subió al monte de Sinaí y estuvo allá durante 40 días, y ahí estaba delante de la presencia de Dios. Mientras tanto allá abajo, el pueblo se cansó de esperar a Moisés y pidieron a Aarón que construyeran una imagen, porque ellos necesitaban adorar. Como que Dios se había ido, se había alejado, como que cuando el pastor de la iglesia se fue, o cuando Moisés se fue a adorar a Dios, ya no estaba Dios ahí para atenderlos. Qué equivocados. Pero sabe, mi hermano, en ese tiempo cuando Moisés bajó, el juicio fue terrible para la gente que estaba adorando aquella imagen, que estaban adorando aquella imagen que habían creado, aquel ídolo que habían hecho de oro. No sigas adorando a otros dioses, no sigas adorando a otros dioses, porque si lo sigues adorando estás en una sentencia, estás en una vida que no tiene una relación con Dios, que estás alejado de Dios, porque a Dios no le agrada eso. Cualquier síntoma o cualquier acción o cualquier cosa que tú tengas para adorar, bótala, elimínala, quítala, porque Dios está de tu boca al corazón. Dios está ahí. Él no necesita espacio, Él no necesita lugares, no necesita que tú lo muevas, que tú lo cambies. Él puede hacerlo todo porque Él más bien nos cuida a nosotros. Vente para que adores al Dios verdadero. Adora al Señor en esta hora. Pídele perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Después de escuchar este tiempo de reflexión, me doy a la tarea de entender que muchas veces te he fallado, porque he adorado a otros dioses, aunque no hay dioses más, solo tú eres Dios, pero he adorado a otras personas, a otros personajes que se hacen llamar dioses, y te he abandonado a ti. Pero esta noche te pido perdón y dejo que seas tú el dueño de mi vida, el único Dios al que quiero adorar, y que a partir de este día mi adoración va a ser completamente solo para usted, mi Dios. Dios de gloria, Dios de poder, Dios maravilloso, Jehová de los ejércitos es tu nombre. Yo quiero adorarte con todo mi corazón. En tus manos quiero poner en mi vida y quiero que seas tú el Señor de mi vida en todo momento. Yo no quiero adorar a nadie más, yo quiero adorarte solamente a ti, Padre. Gracias, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, permítame hacer una oración además por las personas que van a recibir a Cristo, se van a reconciliar. Si usted va a recibir a Cristo en esta hora porque sabe que ha estado adorando a otro tipo de dioses y que eso no es agradable a Dios, hoy es la oportunidad para que usted cambie. Solo haga conmigo esta breve oración y usted estará recibiendo a Cristo en su corazón como el Señor de su vida, al que debe de rendirle adorador. Porque Dios busca verdaderos adoradores. Y los verdaderos adoradores tienen que tener el señorío de Cristo en sus corazones. Diga conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, por tu sangre preciosa, porque hoy yo quiero ser tu hijo, porque hoy yo quiero adorarte solamente a ti y a nadie más. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y venga usted, Jesús, a ser el Señor de mi corazón, a gobernar mi vida, porque a partir de hoy quiero ser una nueva criatura creada conforme a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Si hizo esta oración lo felicito. Quiero que antes de retirarnos oremos por las necesidades. Hay muchas personas con necesidades, para que Dios siga guardando sus vidas. Yo estoy orando permanentemente, diariamente, estoy orando y pidiendo por la cobertura de toda la iglesia del Señor, y que Dios tenga misericordia a este mundo. Pero estoy orando también por la vida de cada uno de los hermanos de la iglesia, rogando a Dios que Dios los guarde a cada uno, del más pequeñito, y si hay alguien en el vientre de su madre, desde ahí hasta el más anciano, preparándonos para volver a vernos en la iglesia. Quiero que ore conmigo ahí por todas las necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta hora por toda necesidad que haya en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Estoy hablando de la iglesia en el mundo, pero en especial en esta hora vengo a orar por las diferentes necesidades de la iglesia, Emmanuel, Señor. Padre, cualquier sea la necesidad, sea económica, sea de salud, sea física, sea espiritual, Padre, en el nombre de Jesús, yo en esta hora clamo a ti para que usted tome el control de esas vidas ahora mismo y pueda hacer la obra completa en ellos. Te pido que los guardes en todo momento, que en sus vidas, Dios mío, no falte lo necesario, que siempre tengan lo que necesitan en todos los aspectos de su vida. Padre, bendice la iglesia, Emmanuel, en el nombre de Jesús, guárdala en todo momento, con toda la cobertura tuya sobre ellos, y que en el nombre de Jesús todas las bendiciones del cielo vengan sobre sus vidas.
Padre, gracias por tu bendición. Están en tus manos cada uno de ellos. Tú los guardarás y los protegerás. En el nombre de Jesús lo declaro y lo creo. Que aquel que esté enfermo en esta hora sea sano, sea restaurado de su enfermedad, sea liberado de su enfermedad. Y que aquel que tiene problemas, Dios mío, serios, económicos, no hay alimento en su casa, Padre, ahora mismo ángeles sean tocados y enviados a la puerta de ellos, o usted abra una puerta para que ellos puedan tener acceso a ese alimento y que no falte alimento. Si alguien está deprimido, Padre, en esta hora o estresado, en el nombre de Jesús, la paz de Cristo, el gozo de Cristo venga sobre ellos y sean fortalecidos por el poder de la palabra. Yo los dejo en tus manos de amor y declarando que tu gracia y tu poder lo guardará en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, quiero anunciarles rapidito, antes de orar por la ofrenda, quiero anunciarles rapidito sobre la situación. El 29 de junio, día lunes, comenzaremos nuestras reuniones de 3:30 a 4:30. Usted va a llegar con su mascarilla, usted va a llegar lo mejor protegido posible, y al llegar a la iglesia le estaremos recibiendo, haciendo la parte que nos toca allá en la iglesia en lo que respecta a la bioseguridad. Habrán algunos espacios para que usted ponga sus pies y se limpie la planta de sus pies. Habrán recibidores ahí con un gel para limpiar sus manos, y trataremos en todo lo posible, hermanos, de usar lo mínimo y, si es posible, no usar los sanitarios. Así que vaya preparándose para que de esa manera hagamos las cosas más fáciles. Trataremos de guardar una distancia. Si usted no es familia o no van de una misma casa, no van de un mismo hogar, entonces van a guardar una distancia de 1,5 metros en todo el recorrido hasta llegar a la iglesia. No van a tener abrazos, no se permite dar la mano, ¿verdad? Vamos a saludar de larguito, con mucho amor y mucho aprecio, pero por favor, hagámoslo, porque eso nos va a ayudar a poder seguir aperturando aún más la iglesia, con más número de personas. Así que, y al entrar, lo mismo, al templo, las sillas están ya instaladas con la distancia suficiente, no me va a mover sillas, usted se va a sentar donde está la silla, no vamos a hacer aglomeraciones, y estando en la reunión, yo les voy a ir explicando cómo se va a desarrollar las reuniones. Así que, por favor, hermanos, el día 29 le va a corresponder al dígito 1. A todos los del dígito 1 de su identidad son los que el día lunes 29 van a estar llegando. Y así sucesivamente, martes, miércoles, jueves, viernes, estarán llegando por dígito. 29 de junio vamos preparando, ¿verdad? Vámonos preparando. Yo les voy a estar dando otras situaciones. Con mascarilla. No vamos a poder dejar entrar a nadie sin mascarilla. Si usted no tuviera mascarilla, si usted no tuviera, póngase algo, un pañuelo, y váyase con ese pañuelo, y allá en la iglesia veremos cómo lo apoyamos, cómo lo ayudamos con una mascarilla. Pero si usted tiene su mascarilla, váyase con la mascarilla. Si no tuviera, lléguese a la iglesia, que nosotros veremos cómo le apoyamos con una mascarilla allá. Bien, es otro anuncio importante. Este domingo, hermanos, este domingo 22, 21 o 22 creo que es. Este domingo que viene, este domingo, hermanos, tenemos Santa Cena. Prepárese para que celebremos Santa Cena ahí en sus casas, ¿verdad? Porque vamos a hacerlo, pensaba hacerlo en la iglesia, pero no se va a poder. Entonces el domingo tenemos Santa Cena. Pero vamos a agregarle un elementito más al domingo. Quiero orar por la consagración de todos los compromisos mensuales que usted ya ha hecho. Vamos a orar. Y usted busque una manera simbólica cómo representarlo, un valor, un sobre, un papel, algo, pero algo simbólico para representar si usted ya ha estado cumpliendo, porque para la gloria de Dios, como dice alguien por ahí, el que es fiel hasta en las buenas y en las malas, dice por ahí, ¿verdad? En las buenas y en las malas, y está reflejado en la Biblia. La iglesia ha sido muy fiel en su ofrendar y en su compromiso, no han cesado a pesar, y yo sé que Dios ha hecho el milagro de bendecir su vida y fortalecerla. Así que ánimo, y hay que seguir adelante, porque cumplirle a Dios es, hermanos, realmente tener las cosas seguras, porque Dios tiene, dice la Biblia, Él es el dueño del oro y la plata, habla de eso. Entonces, confiar en Él es tener los recursos seguros en Dios cuando los necesitemos y en el momento de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a orar por la ofrenda, declarando bendición de Dios sobre sus vidas, y que la ofrenda sea con un corazón alegre, poco mucho,
pero que sea sobre todo el corazón muy feliz dando para el Señor. Padre, oramos por la ofrenda, declarando en el nombre de Jesús que la ofrenda que damos la damos con gozo, la damos con alegría, la damos con satisfacción. Nuestra generosidad depende de nuestro corazón alegre y por eso lo damos con alegría. Bendice este tiempo de ofrendar y bendice a cada hermano que está haciéndolo en este momento. Que tu gracia y tu poder sea acobijándoles y que la provisión nunca falte en sus hogares. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que Dios los guarde, que la gracia de mi Padre Celestial esté sobre sus vidas. Y recuerde, solo hay un Dios al que usted y yo adoramos, al Dios de la gloria, al Dios de Israel. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde. La tengo.